Ningún cristiano debería de tener un demonio de enfermedad. Yo no tengo que tener ningún demonio de enfermedad. Cuando tú lees las escrituras, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios enfermó a alguien. Literalmente no hay. No dice que Dios enfermó a sus hijos. Busca Génesis y vete hasta Apocalipsis. Cuando Cristo caminó en la tierra, no dice que Él enfermó a nadie. De hecho, Él sanó a todos. Dios no tiene que usar la enfermedad para procesarte. A veces tú te enfermas por causas de no cuidarte, y Dios entonces sí utiliza esta situación para enseñarte algo. Pero no es que Él pone la enfermedad. La gente está confundida y la gente pelea contra este tema. Ustedes no se imaginan qué guerra recibí cuando yo dije que un cristiano no debe de tener enfermedades demoníacas. Se levantaron apóstoles, pastores grandes. Está loco. Pero es que no estoy loco, es que la Biblia dice que no. Entonces, las personas a veces, por la falta de conocimiento, le decimos amén a cualquier cosa sin consultarla con las escrituras. Las escrituras deben de estar por encima de toda opinión presente y las que están en las redes sociales. Sigo paro. La gente se confunde con la enfermedad y dice lo siguiente: no, Dios enferma. No hay texto bíblico así, que Dios dice, Dios puso una enfermedad porque Dios usó esa enfermedad para espiritualizarte. Bueno, si eso es así, entonces oremos para que todos los que están aquí reciban cáncer y de esa forma se espiritualicen. Otros dicen, es que es la voluntad de Dios que te enfermo. Si es la voluntad de Dios que tú te enfermo, ¿por qué va al médico? Para que te sane. Eres un rebelde entonces, y el doctor es otro rebelde, y los hospitales no deberían de existir porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve? Si la voluntad de Dios es que tú te enfermes, ¿por qué va al doctor? No vaya porque Dios quiere que te enfermes, pero vas porque sabe que no es la voluntad de Dios en tu conciencia. Te puedes enfermar, yo me puedo enfermar, pero no significa que permanezcamos enfermos. Cuando Pablo anunció el evangelio en una de la región, digo, por causa de la enfermedad que tuve, anuncié el evangelio, pero él no vivió en esa enfermedad. Hubo un momento en que se sanó. Hay enfermedades que se van al instante, otras son temporales, otras pueden durar 3 días, 4 días. El apóstol Pablo habla de un asistente y digo, estuvimos con fulano en su enfermedad hasta que luego ya se sanó. O sea, hay enfermedades que tú las reprendes en el nombre de Jesús. Algunas se van al instante y otras se toman días porque comienzan a descomponerse. La fe es no creer al síntoma, sino creer a Dios. Dios, oramos en este momento, tú te sanas, pero como siente el síntoma, dice, no estoy sano. Ahí es donde el diablo te agarra y comienza a decir, no estoy sano, y no te vas a sanar. Ningún cristiano debería de tener un demonio de enfermedad. Yo no tengo que tener ningún demonio de enfermedad. Cuando tú lees las escrituras, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios enfermó a alguien. Literalmente no hay. No dice que Dios enfermó a sus hijos. Busca Génesis y vete hasta Apocalipsis. Cuando Cristo caminó en la tierra, no dice que Él enfermó a nadie. De hecho, Él sanó a todos. Dios no tiene que usar la enfermedad para procesarte. A veces tú te enfermas por causas de no cuidarte, y Dios entonces sí utiliza esta situación para enseñarte algo. Pero no es que Él pone la enfermedad. La gente está confundida y la gente pelea contra este tema. Ustedes no se imaginan qué guerra recibí cuando yo dije que un cristiano no debe de tener enfermedades demoníacas. Se levantaron apóstoles, pastores grandes. Está loco. Pero es que no estoy loco, es que la Biblia dice que no. Entonces, las personas a veces, por la falta de conocimiento, le decimos amén a cualquier cosa sin consultarla con las escrituras. Las escrituras deben de estar por encima de toda opinión presente y las que están en las redes sociales. Sigo paro. La gente se confunde con la enfermedad y dice lo siguiente: no, Dios enferma. No hay texto bíblico así, que Dios dice, Dios puso una enfermedad porque Dios usó esa enfermedad para espiritualizarte. Bueno, si eso es así, entonces oremos para que todos los que están aquí reciban cáncer y de esa forma se espiritualicen. Otros dicen, es que es la voluntad de Dios que te enfermo. Si es la voluntad de Dios que tú te enfermo, ¿por qué va al médico? Para que te sane. Eres un rebelde entonces,
Y el doctor es otro rebelde, y los hospitales no deberían de existir porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve? Si la voluntad de Dios es que tú te enfermes, ¿por qué va al doctor? No vaya, porque Dios quiere que te enfermes, pero vas porque sabe que no es la voluntad de Dios en tu conciencia. Te puedes enfermar, yo me puedo enfermar, pero no significa que permanezcamos enfermos. Cuando Pablo anunció el evangelio en una de la región, digo, por causa de la enfermedad que tuve, anuncié el evangelio, pero él no vivió en esa enfermedad. Hubo un momento en que se sanó. Hay enfermedades que se van al instante, otras son temporales, otras pueden durar 3 días, 4 días. El apóstol Pablo habla de un asistente y digo, estuvimos con fulano en su enfermedad hasta que luego ya se sanó. O sea, hay enfermedades que tú las reprendes en el nombre de Jesús. Algunas se van al instante y otras se toman días porque comienzan a descomponerse. La fe es no creer al síntoma, sino creer a Dios. Dios, oramos en este momento, tú te sanas, pero como siente el síntoma, dice no estoy sano. Ahí es donde el diablo te agarra y comienza a decir no estoy sano, y no te vas a sanar. Ningún cristiano debería de tener un demonio de enfermedad. Yo no tengo que tener ningún demonio de enfermedad. Cuando tú lees las escrituras, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios enfermó a alguien. Literalmente no hay. No dice que Dios enfermó a sus hijos. Busca Génesis y vete hasta Apocalipsis. Cuando Cristo caminó en la tierra, no dice que Él enfermó a nadie. De hecho, Él sanó a todos. Dios no tiene que usar la enfermedad para procesarte. A veces tú te enfermas por causas de no cuidarte, y Dios entonces sí utiliza tu situación para enseñarte algo. Pero no es que Él pone la enfermedad. La gente está confundida y la gente pelea contra este tema. Ustedes no se imaginan qué guerra recibí cuando yo dije que un cristiano no debe de tener enfermedades demoníacas. Se levantaron apóstoles, pastores grandes. Está loco. Pero es que no estoy loco, es que la Biblia dice que no. Entonces, las personas a veces, por la falta de conocimiento, le decimos amén a cualquier cosa sin consultarla con las escrituras. Las escrituras deben de estar por encima de toda opinión presente y las que están en las redes sociales. Sigo paro. La gente se confunde con la enfermedad y dice lo siguiente: no, Dios enferma. No hay texto bíblico así que Dios dice, Dios puso una enfermedad porque Dios usó esa enfermedad para espiritualizarte. Bueno, si eso es así, entonces oremos para que todos los que están aquí reciban cáncer y de esa forma se espiritualicen. Otros dicen, es que es la voluntad de Dios que te enfermo. Si es la voluntad de Dios que tú te enfermo, ¿por qué va al médico? Para que te sane. Eres un rebelde entonces. Y el doctor es otro rebelde, y los hospitales no deberían de existir porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve? Si la voluntad de Dios es que tú te enfermes, ¿por qué va al doctor? No vaya, porque Dios quiere que te enfermes, pero vas porque sabe que no es la voluntad de Dios en tu conciencia. Te puedes enfermar, yo me puedo enfermar, pero no significa que permanezcamos enfermos. Cuando Pablo anunció el evangelio en una de la región, digo, por causa de la enfermedad que tuve, anuncié el evangelio, pero él no vivió en esa enfermedad. Hubo un momento en que se sanó. Hay enfermedades que se van al instante, otras son temporales, otras pueden durar 3 días, 4 días. El apóstol Pablo habla de un asistente y digo, estuvimos con fulano en su enfermedad hasta que luego ya se sanó. O sea, hay enfermedades que tú las reprendes en el nombre de Jesús. Algunas se van al instante y otras se toman días porque comienzan a descomponerse. La fe es no creer al síntoma, sino creer a Dios. Dios, oramos en este momento, tú te sanas, pero como siente el síntoma, dice no estoy sano. Ahí es donde el diablo te agarra y comienza a decir no estoy sano, y no te vas a sanar. Ningún cristiano debería de tener un demonio de enfermedad. Yo no tengo que tener ningún demonio de enfermedad. Cuando tú lees las escrituras, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios enfermó a alguien. Literalmente no hay. No dice que Dios enfermó a sus hijos. Busca Génesis y vete hasta Apocalipsis. Cuando Cristo caminó en la tierra, no dice que Él enfermó a nadie. De hecho, Él sanó a todos. Dios no tiene que usar la enfermedad para procesarte. A veces tú te enfermas por causas de no cuidarte, y Dios entonces sí utiliza tu situación para enseñarte algo. Pero no es que Él pone la enfermedad.
La gente está confundida y la gente pelea contra este tema. Ustedes no se imaginan qué guerra recibí cuando yo dije que un cristiano no debe de tener enfermedades demoníacas. Se levantaron apóstoles, pastores grandes. Está loco. Pero es que no estoy loco, es que la Biblia dice que no. Entonces, las personas a veces, por la falta de conocimiento, le decimos amén a cualquier cosa sin consultarla con las escrituras. Las escrituras deben de estar por encima de toda opinión presente y las que están en las redes sociales. Sigo paro. La gente se confunde con la enfermedad y dice lo siguiente: no, Dios enferma. No hay texto bíblico así, que Dios dice, Dios puso una enfermedad porque Dios usó esa enfermedad para espiritualizarte. Bueno, si eso es así, entonces oremos para que todos los que están aquí reciban cáncer y de esa forma se espiritualicen. Otros dicen, es que es la voluntad de Dios que te enfermo. Si es la voluntad de Dios que tú te enfermo, ¿por qué va al médico? Para que te sane. Eres un rebelde entonces. Y el doctor es otro rebelde. Y los hospitales no deberían de existir porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve? Si la voluntad de Dios es que tú te enfermes, ¿por qué va al doctor? No vaya, porque Dios quiere que te enfermes, pero vas porque sabe que no es la voluntad de Dios en tu conciencia. Te puedes enfermar, yo me puedo enfermar, pero no significa que permanezcamos enfermos. Cuando Pablo anunció el evangelio en una de las regiones, digo, por causa de la enfermedad que tuve, anuncié el evangelio, pero él no vivió en esa enfermedad. Hubo un momento en que se sanó. Hay enfermedades que se van al instante, otras son temporales, otras pueden durar 3 días, 4 días. El apóstol Pablo habla de un asistente y digo, estuvimos con fulano en su enfermedad hasta que luego ya se sanó. O sea, hay enfermedades que tú las reprendes en el nombre de Jesús. Algunas se van al instante y otras se toman días porque comienzan a descomponerse. La fe es no creer al síntoma, sino creer a Dios. Dios, oramos en este momento, tú te sanas, pero como siente el síntoma, dice, no estoy sano. Ahí es donde el diablo te agarra y comienza a decir, no estoy sano, y no te vas a sanar. Ningún cristiano debería de tener un demonio de enfermedad. Yo no tengo que tener ningún demonio de enfermedad. Cuando tú lees las escrituras, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios enfermó a alguien. Literalmente no hay. No dice que Dios enfermó a sus hijos. Busca Génesis y vete hasta Apocalipsis. Cuando Cristo caminó en la tierra, no dice que Él enfermó a nadie. De hecho, Él sanó a todos. Dios no tiene que usar la enfermedad para procesarte. A veces tú te enfermas por causas de no cuidarte, y Dios entonces sí utiliza esta situación para enseñarte algo. Pero no es que Él pone la enfermedad. La gente está confundida y la gente pelea contra este tema. Ustedes no se imaginan qué guerra recibí cuando yo dije que un cristiano no debe de tener enfermedades demoníacas. Se levantaron apóstoles, pastores grandes. Está loco. Pero es que no estoy loco, es que la Biblia dice que no. Entonces, las personas a veces, por la falta de conocimiento, le decimos amén a cualquier cosa sin consultarla con las escrituras. Las escrituras deben de estar por encima de toda opinión presente y las que están en las redes sociales. Sigo paro. La gente se confunde con la enfermedad y dice lo siguiente: no, Dios enferma. No hay texto bíblico así, que Dios dice, Dios puso una enfermedad porque Dios usó esa enfermedad para espiritualizarte. Bueno, si eso es así, entonces oremos para que todos los que están aquí reciban cáncer y de esa forma se espiritualicen. Otros dicen, es que es la voluntad de Dios que te enfermo. Si es la voluntad de Dios que tú te enfermo, ¿por qué va al médico? Para que te sane. Eres un rebelde entonces. Y el doctor es otro rebelde. Y los hospitales no deberían de existir porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve? Si la voluntad de Dios es que tú te enfermes, ¿por qué va al doctor? No vaya, porque Dios quiere que te enfermes, pero vas porque sabe que no es la voluntad de Dios en tu conciencia. Te puedes enfermar, yo me puedo enfermar, pero no significa que permanezcamos enfermos. Cuando Pablo anunció el evangelio en una de las regiones, digo, por causa de la enfermedad que tuve, anuncié el evangelio, pero él no vivió en esa enfermedad. Hubo un momento en que se sanó. Hay enfermedades que se van al instante, otras son temporales, otras pueden durar 3 días, 4 días.
El apóstol Pablo habla de un asistente y dijo, estuvimos con fulano en su enfermedad hasta que luego ya se sanó. O sea, hay enfermedades que tú las reprendes en el nombre de Jesús. Algunas se van al instante y otras se toman días porque comienzan a descomponerse. La fe es no creer al síntoma, sino creer a Dios. Dios, oramos en este momento, tú te sanas, pero como siente el síntoma, dice, no estoy sano. Ahí es donde el diablo te agarra y comienza a decir, no estoy sano, y no te vas a sanar. Ningún cristiano debería de tener un demonio de enfermedad. Yo no tengo que tener ningún demonio de enfermedad. Cuando tú lees las escrituras, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios enfermó a alguien. Literalmente no hay. No dice que Dios enfermó a sus hijos. Busca Génesis y vete hasta Apocalipsis. Cuando Cristo caminó en la tierra, no dice que Él enfermó a nadie. De hecho, Él sanó a todos. Dios no tiene que usar la enfermedad para procesarte. A veces tú te enfermas por causas de no cuidarte, y Dios entonces sí utiliza esta situación para enseñarte algo. Pero no es que Él pone la enfermedad. La gente está confundida y la gente pelea contra este tema. Ustedes no se imaginan qué guerra recibí cuando yo dije que un cristiano no debe de tener enfermedades demoníacas. Se levantaron apóstoles, pastores grandes, está loco. Pero es que no estoy loco, es que la Biblia dice que no. Entonces, las personas a veces, por la falta de conocimiento, le decimos amén a cualquier cosa, sin consultarla con las escrituras. Las escrituras deben de estar por encima de toda opinión presente y las que están en las redes sociales. Sigo paro. La gente se confunde con la enfermedad y dice lo siguiente: no, Dios enferma. No hay texto bíblico así que Dios dice, Dios puso una enfermedad porque Dios usó esa enfermedad para espiritualizarte. Bueno, si eso es así, entonces oremos para que todos los que están aquí reciban cáncer y de esa forma se espiritualicen. Otros dicen, es que es la voluntad de Dios que esté enfermo. Si es la voluntad de Dios que tú estés enfermo, ¿por qué va al médico? Para que te sane. Eres un rebelde entonces. Y el doctor es otro rebelde. Y los hospitales no deberían de existir porque están en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve? Si la voluntad de Dios es que tú te enfermo, ¿por qué va al doctor? No vaya, porque Dios quiere que te enfermo, pero vas porque sabe que no es la voluntad de Dios en tu conciencia. Te puedes enfermar, yo me puedo enfermar, pero no significa que permanezcamos enfermos. Cuando Pablo anunció el evangelio en una de las regiones, dijo, por causa de la enfermedad que tuve, anuncié el evangelio, pero él no vivió en esa enfermedad. Hubo un momento en que se sanó. Hay enfermedades que se van al instante, otras son temporales, otras pueden durar 3 días, 4 días. El apóstol Pablo habla de un asistente y dijo, estuvimos con fulano en su enfermedad hasta que luego ya se sanó. O sea, hay enfermedades que tú las reprendes en el nombre de Jesús. Algunas se van al instante y otras se toman días porque comienzan a descomponerse. La fe es no creer al síntoma, sino creer a Dios. Dios, oramos en este momento, tú te sanas, pero como siente el síntoma, dice, no estoy sano. Ahí es donde el diablo te agarra y comienza a decir, no estoy sano, y no te vas a sanar.